Paul Leonard Newman nació el 26 de enero de 1925 en Cleveland, Ohio, dentro de un hogar de comerciantes judíos que habían construido su pequeño imperio local a base de esfuerzo y constancia. Su padre, Arthur Sigmund Newman, regentaba una tienda de artículos deportivos en Shaker Heights y esperaba que su hijo continuara el negocio familiar, mientras que su madre, Teresa Fetzer, de ascendencia húngara y polaca, alimentaba la vena artística del pequeño Paul, inscribiéndolo en obras escolares y fomentando su imaginación. Entre balones de béisbol y funciones de teatro infantil, el niño demostró desde temprano una mezcla de curiosidad insaciable y rebeldía juguetona que acabaría convirtiéndose en su sello personal. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Newman sintió la llamada de la aventura y el deber patriótico. A los 19 años, se alistó en la Marina estadounidense con la intención de convertirse en piloto naval, pero su leve daltonismo le impidió volar aviones de combate. Sin dejarse abatir, sirvió como operador de radio y artillero a bordo de los torpederos Grumman TBF Avenger en el Teatro del Pacífico. Aquellos meses de cielos agitados, camaradería y peligro real templaron su carácter con acero y modestia. Aprendió a valorar el trabajo en equipo y la disciplina sin renunciar al humor que lo acompañaría toda la vida. Tras la capitulación japonesa y con la ayuda del G.I. Bill, regresó a Estados Unidos, decidido a encontrar una vocación que lo apasionara de verdad. Ingresó primero en la Universidad de Kenyon, en Ohio, donde destacó como jugador de fútbol americano y formó parte del equipo de natación. Sin embargo, lo que realmente encendía su espíritu eran las representaciones teatrales universitarias. Aquella chispa lo guió a Yale, donde cursó brevemente interpretación antes de trasladarse a Nueva York para estudiar en el prestigioso Actors Studio bajo la tutela de Lee Strasberg. Fue en ese laboratorio de emociones donde Newman pulió su talento natural hasta convertirlo en una herramienta afilada capaz de revelar las sombras y luces más íntimas de cualquier personaje. En aquellos primeros años neoyorquinos, trabajó como vendedor de enciclopedias, camarero y modelo de anuncios de cerveza para pagar la renta. Compartía apartamento con aspirantes a actor que más tarde serían leyenda, como James Dean. Convirtió cada audición fallida en un escalón hacia la siguiente y aprendió a reírse de sí mismo cuando, en 1954, Hollywood le ofreció su primer largometraje, The Silver Chalice. La película resultó un desastre crítico. El propio Newman llegó a comprar páginas de prensa para disculparse por su actuación. Aquella experiencia, lejos de desanimarlo, reforzó su ética de trabajo y su determinación por elegir guiones de mayor profundidad. En Broadway conoció a Joan Woodward, una aspirante sureña de voz dulce y carácter de hierro que lo cautivó desde el primer ensayo de la obra, Picnic. Aunque Newman estaba casado entonces con su primera esposa, Jackie Witt, la química con Joan era innegable. Tras un complicado divorcio, se casaron el 29 de enero de 1958, inaugurando un matrimonio que duraría medio siglo, 3 hijas en común y un sinfín de complicidades. Newman bromeaba con que la clave de su longevidad conyugal era la risa. Si alguien se toma demasiado en serio en esta casa, acaba fregando los platos. Su ascenso en la gran pantalla fue meteórico. Encarnó a Billy the Kid en The Left-Handed Gun y poco después arrancó suspiros con Brick Pollitt en Cat on a Hot Tin Roof, compartiendo plano con Elizabeth Taylor. Le siguieron los ásperos rasgos de Eddie Felson en The Hustler, el convicto Luke Jackson de Cool Hand Luke
y el pícaro forajido Butch Cassidy, junto a Robert Redford. Cada personaje parecía revelar una nueva arista de su personalidad: carisma irresistible, vulnerabilidad orgullosa y una tozuda dignidad que le ganaron 6 nominaciones al Oscar antes de recibir, por fin, la estatuilla en 1987, gracias a The Color of Money. El día de la ceremonia, prefirió quedarse en Connecticut, viendo la transmisión por televisión. Supersticioso como era, temía que su presencia pudiera aguarle la fiesta. Detrás del glamour, Newman cultivaba aficiones poco convencionales para un astro de Hollywood. Descubrió el automovilismo durante el rodaje de Winning en 1969, y la pista se convirtió en un segundo hogar. Bajo el seudónimo P.L. Newman, participó en más de 200 carreras, conquistó 4 campeonatos SCCA, tomó la salida en las 24 horas de Le Mans y, a los 70 años, se adjudicó su clase en las 24 horas de Daytona, estableciendo un récord de longevidad todavía vigente. Fundó posteriormente el equipo Newman-Haas Racing, que dominó la serie kart con pilotos como Mario y Michael Andretti, convirtiéndose en leyenda también entre mecánicos y banderas a cuadros. Su pasión por la velocidad no eclipsaba su conciencia social. En la década de 1960, marchó por los derechos civiles, recaudó fondos contra la guerra de Vietnam y se unió a la lista de enemigos, elaborada por Richard Nixon, algo que Newman consideraba un distintivo de honor. Donó generosamente a candidatos demócratas, defendió la libertad de expresión y se manifestó contra la proliferación nuclear, siempre con el mismo enfoque pragmático que aplicaba a la mecánica de sus coches de carreras. Pero quizás su contribución más perdurable fue la filantropía. En la Navidad de 1980, preparó, junto con su amigo el novelista A. E. Hotchner, un aderezo de ensalada en el granero helado de su casa en Westport. Regalaron botellas a los vecinos. El sabor era tan bueno que los supermercados exigieron stock. De aquel improvisado lote nació Newman's Own. La premisa era sencilla y revolucionaria. Todo el beneficio, todo a la caridad. Sin campañas publicitarias agresivas, la marca creció hasta abarcar salsas, palomitas, pizzas y limonadas, financiando bancos de alimentos, becas universitarias y programas de acceso a la justicia. Antes de fallecer, Newman traspasó la totalidad de la compañía, valorada entonces en $120 millones, a la fundación que lleva su nombre. En 1988, amplió su sueño solidario con el campamento The Hole in the Wall Gang, llamado así por su película de bandidos. Situado en Connecticut, ofrecía vacaciones gratuitas a niños con enfermedades graves para que experimentaran, aunque fuera por unos días, la alegría de montar a caballo, remar y reír sin sentirse pacientes. Hoy, la red Serious Fun Children's Network replica aquel modelo en 30 países, una estela luminosa que mantiene viva su filosofía. La alegría es el ingrediente más subversivo contra el dolor. Las historias sobre sus bromas son casi tan legendarias como sus gestas benéficas. Durante el rodaje de Exodus, arrojó un maniquí con su ropa desde un balcón, provocando que el director Otto Preminger creyera que la estrella se había despeñado. Décadas después, aún recordaba la cara lívida del austriaco. A George Roy Hill, director de Butch Cassidy y de Sting, le serruchó la mesa de despacho cuando éste ignoró una sugerencia de guión. Devolvió una pequeña venganza partiendo también el coche de Hill por la mitad y estacionándolo delante del set acompañado de una tarjeta. Versión abreviada.
Los pollos vivos que introdujo en la caravana de Robert Altman, sin calcular el efecto del calor, terminaron en tragedia avícola y en la compra obligada de un remolque nuevo. Pero Altman todavía reía cuando lo contaba. El Newman de puertas adentro era un gourmet sencillo que amaba la cerveza artesanal, los pretzels blandos y cocinar chili para multitudes. Entre toma y toma, preparaba enormes ollas que repartía al equipo. Poseía igualmente una vocación artesana. Elaboraba su propio vodka con infusión de jalapeño y ganaba concursos locales de salsa picante. Su voz, grave y cercana, hizo de narrador en documentales ecológicos y en anuncios contra la conducción ebria. Él mismo, ex corredor, se negaba a beber si debía manejar después. En la intimidad familiar, se declaraba un padre imperfecto pero presente. Perdió a su hijo Scott en 1978 por una sobredosis accidental, tragedia que lo sumió en silencios interminables y reforzó su determinación de abrir un centro de prevención y rehabilitación para jóvenes con adicciones, el Scott Newman Center. Aquella herida nunca cicatrizó del todo, pero le dio un enfoque aún más urgente a su labor caritativa. Su Rolex Daytona, regalo de aniversario de Joan grabado con la exhortación "Drive carefully, me", acompañó su muñeca en circuitos y alfombras rojas. Tras décadas de uso se notaban las rayaduras, testigos de cientos de vueltas. Cuando la pieza salió a subasta en 2017, alcanzó $17.75 millones, la cifra más alta pagada por un reloj de pulsera, cuya totalidad, siguiendo la costumbre impuesta por su antiguo dueño, se destinó a programas educativos. Su último papel presencial fue el del anciano propietario de un periódico en la miniserie Empire Falls, 2005, aunque su despedida pública quedó asociada a la voz cálida de Doc Hudson en la cinta animada Cars, 2006. Retirado oficialmente del cine tras un diagnóstico de cáncer de pulmón, pasó sus últimos años en Westport, conduciendo su Volvo modificado con motor de competición, visitando el campamento y pescando en el Long Island Sound. Cuando la prensa le preguntaba cuál consideraba su mayor éxito, respondía sin dudar: que nadie vaya a la cama con hambre gracias a nuestras salsas. Paul Newman murió el 26 de septiembre de 2008, rodeado de su esposa y sus hijas, habiendo recaudado más de $600 millones para los más vulnerables, y dejando un catálogo de películas que aún hoy deslumbran por su honestidad interpretativa. Su vida demuestra que la gloria artística puede convivir con la humildad, que la velocidad puede tener corazón y que una simple botella de aderezo es capaz de financiar quimioterapias, becas universitarias y campamentos donde el sonido dominante es la risa. Su leyenda continúa creciendo en cada proyección de Cool Hand Luke, cada bote de salsa albahaca y ajo que cae en la cesta del supermercado y cada niño que, al deslizarse por una tirolina en Serious Fun, descubre que el dolor puede esperar un rato más. Cuando Joanne Woodward repasa sus recuerdos, suele afirmar que Paul llevaba grabada la frase "no dejar a nadie atrás" en el centro mismo de su alma. Y quizás sea esa convicción, más que cualquier Oscar o récord de carrera, la que explique por qué, tantos años después, el brillo de sus ojos azules sigue provocando que el mundo entero se sienta un poco mejor. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido interesante. Gracias y nos vemos en el próximo video.